Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mis restos con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. La hermosa versión que hace Cande Suazo, la sanjuanina, en el Teatro de San Juan. Si tienen ganas, dentro de un rato busquen esta versión en YouTube. Aparece ella con su vestido y sus zapatillas rojas cantando y tocando el contrabajo. Barro tal vez del Flaco Spinetta. Este es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Yo les conté la semana pasada, Natalia fue quien me presentó a Jackie, quien a su vez le había sido presentada por Maggie, su terapeuta, quien le recomendó el libro. Un libro que no podés dejar de leer, dice Nati, porque habla de todas las cosas que nosotros solemos hablar cuando hablamos de los desafíos que tenemos como parte de esta generación presente, activa, de la que queremos formar parte. El libro habla sobre la necesidad de sacar la palabra, sobre la ternura, el deseo, sobre lo que se oculta, sobre lo que no decimos, sobre las violencias del silencio cuando nos sentimos agredidos, agredidas. Es un libro sobre los sufrimientos acallados y por qué no es bueno guardarse veneno. Se llama Amordazadas y cuenta 30 historias de mujeres acalladas. Puede ser la historia de cualquier mujer que está escuchando esta mañana, quién sabe dónde. Y la autora habla específicamente del pacto social de silenciar, ¿no? Enmarcado en este mundo donde 1 de cada 6 mujeres de todas las edades es agredida sexualmente o es sujeto de algún tipo de violencia. Jackie Sieler se llama esta terapeuta argentina que preside además la Fundación Crea Vida. Es terapeuta desde hace unos 30 años y reside en París. Desde allá nos debe estar escuchando ahora porque vamos a conversar con ella casi de inmediato, pero quiero leerles parte de lo que figura en el libro. Ella dice: escribo como un grito ante las injusticias, para que todos las escuchen. Escribo para que el sufrimiento no haya sido en vano. Escribo porque antes bailé. Escribo para que se vea, para sacar algo de la discursividad del tiempo que corre, como quien saca fotos, para recordar, para que no se olvide. Escribo porque siento el compromiso con el decir. Escribo desde la esperanza del mensaje en la botella para que llegue a alguien y se multiplique. Escribo con la pretensión de ayudar a otros. Escribo desde el compromiso con la memoria. Escribo para visibilizar lo bello, para que crezca y para que lo malo, lo que le hace mal al desarrollo de la vida, mengüe.
la escritura es una manera de proteger la vida, mi compromiso político, termina diciendo esta Jackie Sieler. Quise leerlo específicamente porque estamos hablando todo el tiempo de la necesidad de darnos nuevas narrativas que nombren del modo más certero y amoroso posible el tiempo que vivimos. Y a mí me parece que a todos nosotros y nosotras que leímos el libro, nos parece que Jackie lo hace de este modo. Bueno, a ver si estás por ahí. Buen día, Jackie, ¿cómo te va? Hola Sergio, buenos días, ¿cómo estás? Bien, casi Qué buenas tardes para vos, ¿no? Sí, qué lindo escucharlo. Vivo en Buenos Aires, estoy ahora de viaje, pero vivo en Buenos Aires. Ajá, bueno. Qué lindo escucharlo así de oyente. Bueno, este pacto social de silenciar, me gustaría empezar por ahí. ¿Por dónde arranca? Por el chupete. Eso es muy bueno. Me gustaría que lo cuentes. Me gustaría que lo cuentes porque Jackie ha escrito otras cosas y estudia específicamente el tema del nacimiento, ¿no? Y de esas violencias que ya aparecen ahí. Ampliá si querés. Sí, me interesan mucho las pequeñas, las que no parecen, ¿viste? Como cuando pones un chupete parece que estás haciendo una acción de consuelo, y tiene un mensaje de callate. Un corcho, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos hacer los unos por los otros para sostenernos con la mirada, para decir contame, decime, te escucho? Ese tipo de silenciamientos pequeños, hay algunos que se hacen cambiando de tema o sacando la mirada, disimuladamente miro para otro lado, y son maneras de decir cállate o hasta ahí, o no me digas más de eso. Los bueno, claro. Hay gestos súper pequeños en relación al sufrimiento, mientras que todos somos humanos y conocemos muy bien lo que es sufrir, antes de que sucedan cosas enormes y horribles, ¿no? En estas 30 historias de mujeres aparece también la historia tuya de un hombre que conociste, llamado Felipe, y nosotros leímos parte de esto, ¿no? En el arranque del programa. Dice Felipe, los escuchaba a los hombres dar discursos que pretendían cambiar el destino de la humanidad sin jamás haber entrado a barrer la más mínima pelusa de su propio interior. ¿Qué actual aparece esto en tiempos de la necesaria deconstrucción, de la necesaria mirada sobre nuestras crianzas, sobre el modo que sostenemos parte de esto que estás diciendo, ¿no? Sí, es un escritor francés contemporáneo, se llama Jean-Philippe de Tonac, y acaba de publicar su último libro sobre el elogio de la vulnerabilidad de los hombres, en el que entrevista a 14 hombres que atravesaron historias de vida duras, digamos, quiebres, a partir de los cuales se reconstruyeron, digamos, no se deconstruyeron, sino se reconstruyeron a partir del trabajo que hicieron en esa apertura de su vulnerabilidad. Me parece que tiene un valor enorme siendo la voz misma de los hombres, pero hace eco en el sentir de muchas mujeres lo que escuchamos. Hay discursos, hay narrativas que despiertan algo adentro que te dice sí, eso sí, ¿no? Como yo podría decir que hay una célula que reconoce la verdad o lo verdadero o lo que tiene vitalidad, de una manera prerracional incluso,
y con ese libro y escuchándolo a él sucede eso, por el tono de su voz, su manera de estar, y cierta restitución de algo del sentido común, ¿no? Lo que decía antes, todos estamos en el mundo y sufrimos, entonces esa narración asentimos por el hecho de estar vivos, ¿no? Claro, por eso me gustó incluirlo casi en el arranque del reportaje, porque aparece en el libro y aparece toda la fuerza que tiene la problemática que plantea Jackie Siller en Amordazadas, estas historias de mujeres que ya está convocando a oyentes. ¿Podrías leer, Karina, por favor, parte de esos oyentes que nos escriben escuchando a Jackie? Hace años que convivo con mi marido. Somos una buena sociedad, criamos 3 hijos, pero a veces estamos en casa como 2 extraños. Ni hablamos, tomamos mate sin mirarnos, a veces sin ganas. Mi marido no quiere hablar casi nunca, solo da órdenes en la casa. Laura de Benavides pregunta, ¿eso es violencia? ¿Qué decís, Jackie? No entraría así a la vida de nadie a decir esto es esto y esto es aquello. Parece que su pregunta es valiosa en sí misma. ¿Quién podría decirle, ¿no?, lo que pasa en su casa? Pero la pregunta tiene en sí mismo una inquietud. Yo creo que tenemos la libertad de escribir, la libertad de decirnos a nosotros mismos primero nuestras necesidades, dónde encontramos lo cerrado, dónde encontramos lo abierto, buscar canales. En ese sentido vivimos en un momento de la historia con muchas posibilidades creativas, diría, ¿no?, de escucha, de expresión, de maneras con respecto a otras épocas de la humanidad. Era impensable o castigado, incluso, que eso también se hereda. Ese es un peso que se siente en el presente, aunque no se viva como, aunque no se haya como creado en este momento, ¿no? A veces pesan los silencios de las madres, de las abuelas, de las bisabuelas, de viejas prohibiciones o de viejos modos de estar en las relaciones. Jackie, vos hablás, en este libro escribís sobre las historias de sufrimiento de tantas mujeres, de 30 mujeres. Me pregunto, alguien que atraviesa una situación de dolor de la cual a veces es difícil hablar, el acto de escribir, ¿qué es lo que tiene que puede llegar a ser sanador? ¿Qué efecto terapéutico, digamos, ¿no?, el acto de escribir? En estas historias en especial fueron historias que me fueron contadas oralmente, que ya llegar a la palabra hablada también es un camino, y yo escribí narraciones anónimas, un poco ficcionadas a partir de esa información, y se lo devolví a la persona en principio, mucho antes de que sea un libro. ¿Es sanador el acto de escribir para cualquiera de estas mujeres? Sí. Sí, quería contar esto primero porque es también el ser escrito por otro. No siempre uno puede escribir, pero el hecho de haber sido escrito por otro también es una manera de entrar a la palabra. Pero sí, incluso cuando todavía no hay palabra, el sufrimiento a veces tiene imágenes y colores, ¿no? Se puede pintar se puede pintar un rojo furioso y enredado y empezar por ahí y sale una palabra. Digo, en ese sentido la expresión creativa, las manos con la arcilla, las manos en la tierra, el sonido, hay hoy esas posibilidades de expresión a partir de las cuales son como anteriores, si querés, a la palabra escrita, pero que van construyendo un hilo que te puede ir llevando a la historia. Y después está esta otra manera, que es la esperanza de este libro, que es la palabra escrita por otros y para otros en resonancia con la propia historia, el sentirse nombrada, o el propio sufrimiento nombrado a partir de la maravilla que tiene la escritura, ¿no? Que a mí también me pasa, y qué suerte que alguien lo pueda decir, porque me acerco a la palabra a través de la palabra de otro. Jackie, y vos decías que en este caso las mujeres hablaron y vos escribiste sus historias, por supuesto, haciendo algunas modificaciones propias de lo que es el libro. Y ibas a comentar algo que después esto vos se lo hiciste llegar a ellas antes de publicarlo en tu libro. ¿Qué efecto tuvo en ellas? Debe ser muy impactante también eso, ¿no? Leer tu historia contada por otro. Sí,
sí, de todo. Al principio, sorpresa, una de las personas que no se llevó, no, que me decía que lo leía como si fuera de otro y solo en la mitad dijo, pero soy yo. Qué impactante. No, son anónimas, ninguna tiene nombre y están ficcionadas, o sea, están mezcladas con elementos de la ficción. Y sí, fue a partir de lo que les pasó a ella y de aparte algo que sucedió increíblemente porque otras mujeres que no sabían que estaba haciendo eso, por el hecho de haberme puesto a escribir de esa manera, me empezaron a contar cosas que mujeres que conocía hace tiempo y que nunca me habían contado. Como si a partir de esa herramienta mi escucha hubiera cambiado también de alguna manera para recibir otro tipo de historias y entonces se fue multiplicando esto mucho antes de que apareciera la idea del libro, ¿no? Y después con cada una, bueno, diciendo, ¿pensás que puede serle útil a otras mujeres? Sí. ¿Querrías que formara parte de un libro? Por supuesto. Fue unánime eso, ¿no? Pero nadie me dijo que no. Y cuando uno además ve transcrita su historia, digamos, también esto permitirá poder modificarla, supongo, ¿no? El leer la historia y que la persona diga, primero no me di cuenta y después me identifique, también muestra como una transformación en la capacidad de esa persona de hacerse cargo de su historia. Mira, sí, obviamente sí. Hay algo que pasa, por ejemplo, con los bebés, cuando salen del hospital. Mi maestra en París dice que ningún niño debería salir de una maternidad sin que le sea redituada la historia de su nacimiento, ¿no? Imagínate la escena, un bebé antes del alta y entonces está todo el equipo y entre todos narran, bueno, el momento y entonces yo fui el que salí, en este momento tuve miedo, ¿no? Y el bebé va hilando las palabras que recibe con su propio sentir de esa experiencia que lees de vuelta de esa manera. Esto lo dije muchísimas veces en algunos congresos y yo sé que algunas personas algunos profesionales lo han tomado en los hospitales. Y hay algo que el niño en esa circunstancia, aún si tuvo un nacimiento muy difícil, se vuelve como el protagonista de su historia. Yo le diría de esa manera, ¿no? Que es la transformación, pero sí, esta historia es la mía y esto que leyó Sergio del libro y ese sufrimiento no ha sido en vano. Y es el inicio de una historia. Tengo un mensajito de Oscar para compartir. Dice, tengo 60 años, mi padre trataba a mi madre con una tremenda autoridad, no había violencia física, pero todo lo que mi padre decía era palabra santa y no se podía cuestionar nada a pesar de no estar de acuerdo. Aún así estuvieron juntos toda su vida. Cuando era niño pensaba que esto era normal, después fui aprendiendo que era muy asimétrica esa relación y todo lo que vivíamos a diario era muy feo, dice Oscar. Sí, hay una pérdida enorme para todos en eso, ¿no? Porque lo que nos quedamos sin escuchar. Exacto. Sin saber. Vos hablas mucho de la necesidad de decir la verdad. Me gustaría citar un párrafo de Jackie Sieler en Amordazadas, el libro del cual estamos hablando. Puede que al principio duela la verdad, sí, pero no pasa nada con ese doler, no hace daño, el daño es diferente. Hay dolores que liberan como en los partos. Para mentir hay que ponerse muy duro y ser muy reactivo, vivir alerta. Es interesante esto de la verdad y la mentira, ¿no? Sí, viste que es un tema enorme porque quién se puede adjudicar la verdad así con... No, pero vos lo pones en términos de decir, el confieso que he sufrido, ¿no? Sí, y una vitalidad esta de la restitución del sentido común otra vez, ¿no? Decir, hola, vos estás viviendo en verano, Sergio, ¿no? Hace calor, dale, sí, okay, ¿no? Ese tipo de cosas. Esto es feo, ¿no? O lo que decía Oscar recién, ¿no? Me parecía normal cuando era niño porque era el entorno en el que había crecido, pero ahora que crecí y vi otros modos de vida, me digo, ¿no? Ese tipo de... son constataciones de la realidad, que aunque cada uno de nosotros tiene su manera personal
narrar esa realidad, hay un contacto básico que nos permite estar en relación entre humanos, que eso podría decirse la verdad, que es una palabra muy inmensa, ¿no? Sí, por ahí podemos hablar de honestidad en el decir, ¿no? Sí, vitalidad, registro de lo que es, un tipo determinado de circulación. Hay una escritora que fue premio Nobel, Doris Lessing, que en una de sus novelas, en Shikasta, ella habla de una sustancia de unanimidad en el sentir. Y dice que en los momentos fundacionales de ese planeta que era Shikasta, la sustancia de unanimidad en el sentir caía como un maná generoso sobre la Tierra, y que en el apocalipsis, en el detrimento de ese mundo, apenas caía un hilito. ¿Te celebrará el perro o dirá, ven conmigo a jugar un rato? Eso, dice. Sí, los perros también lo sabemos. Claro, porque vos creo que también lo decís en una parte del libro, ¿no? No es gratis acallar, no es gratis dejar bajo la alfombra todo lo que nos pasa, ¿no? No solo para nuestra vida, sino que lo dejamos no dicho para los que vienen después. ¿Cómo es eso? Los secretos, hay un libro también que se llama Mujeres que corren con los lobos, donde dice que los secretos familiares son secretos asesinos, ¿no? Maravilloso. Amplía un poquito más, por favor. Bueno, que lo que dejamos guardado, necesitamos nosotros un montón de tensiones musculares, apretar las mandíbulas, llevar las rodillas para atrás, apretar los esfínteres, respirar poquito, para no enterarse de la circulación de la vitalidad hay que hacer muchísimos esfuerzos, no solo mentales, físicos, energéticos, emocionales, relacionales, no mirar demasiado, manipular los tiempos en las relaciones, de millones de pequeñas cosas que hacemos o se hacen solas, que aprendemos a hacer viviendo entre humanos y que después quedan pendientes. Alguien las va a vivir después. Jackie, me preguntaba cuando detrás de las generaciones uno va mirando y se ocultan el no decir determinadas cosas. Esto también me parece como que puede actuar como un mandato, en contraposición con esto de decís de la liberación que alguien puede encontrar en esas cosas no dichas generacionalmente. Sí, es un mandato y es un anhelo. Sí, ¿Un anhelo? También, sí, porque también se puede escuchar del linaje la esperanza de que nazca alguien que lo pueda decir. Me parece que en ese sentido lo que decías antes de los que vivimos en este tiempo, de los recursos que tenemos en este tiempo, el acceso a la palabra, de los recursos creativos, tantas posibilidades que tenemos en este tiempo, también hay un anhelo de decilo. Sí. El cuento ese que se llama Barro tal vez, viste, que dice ya basta. Vivimos en el siglo XXI, digamos todo de una vez. Bueno, ahí aparece también la gestión del tiempo, ¿no? Es todo un desafío que nos plantea el siglo que vivimos. ¿Cómo gestionamos el tiempo y a qué damos prioridad en el uso de ese tiempo, no? Sí, está muy atravesado por la conciencia de tiempo. Sí, todo eso está muy atravesado por la conciencia de tiempo porque hay un ahora, ¿no? Hay un ritmo, una invitación a decir, o pequeños o grandes espacios que se abren para el decir también. De esa treintena de historias, ¿hay alguna que te impactó especialmente, que repercutió en lo personal por tus propias cosas quizá no dichas? Todas, yo creo que me sentí, todas en su momento, en la escritura de cada una había un poco de vida, un momento de la historia, no te diría una empatía porque no era eso, ¿no? Una voz que podía rescatar y darle sostén a ese decir también desde mí.
Muchas veces, Jackie, estaba pensando, ¿no? Esto del decir, en una familia, cuando alguien dice, incluso en la comunidad también pasa, de golpe se empiezan a replicar otros decires de otros. Es como que esto también es sanador para el resto, ¿no? Muchas veces que alguien diga y empieza a disparar en los demás. Sí, viste, hay uno de los cuentos, en el cuento del tío, Sí. que pasa eso, ¿no? Que una habla y empieza la otra, y al final todas lo sabían. ¿Desde cuándo escribís? ¿Qué recuerdo tenés de lo primero que te llevó a expresarte, a escribir? No necesariamente con el libro, ¿no? De tu primer encuentro con esto de la escritura. Bueno, tengo que decirles que soy la hija de libreros. Qué lindo. He crecido Bien. entre libros y adentro de librerías inmensas diciéndome cómo voy a hacer para leer todo esto. Cuando era pequeña no pensaba que no iba a leer todo eso. Mi madre era muy lectora siempre, qué sé yo. Si me preguntas desde cuándo, no sé, no tengo memoria de no haber escrito. Tengo los diariecitos esos, ¿te acordás? Con candaditos. El diario íntimo, con el candado, con la llavecita, sí. Sí, leer y escribir, así fue mi educación. Y hablanos de esa abuela que decía que lo personal es político. ¿Qué aprendiste de eso? Sí, tengo unas abuelas muy personajes que fueron así fuertes en mi historia. Mi abuela paterna salvó su vida y la vida de mi padre de la Segunda Guerra Mundial. Vivían en Alemania y ella leyó mi lucha y le dijo a su familia: este señor dice que va a matar a todos los judíos. Y se fue al puerto, vivía en Hamburgo, y preguntó cuál era el barco que iba más lejos de Alemania. Le dijeron ese que va a la Argentina, y salvó su vida de esa manera. Los libros, otra vez, para salvar la vida, la escritura para salvar la vida. Y fue un personaje, yo la entrevistaba a mi abuela horas enteras, y ella me decía: Jackie, era la guerra. Hablaba alemañol, una impronta fuerte. No es ese personaje del cuento, no era de esa manera, pero era una joven que podría haberse comportado como la del cuento, sí. Ella podría haber sido ese nieto también. ¿Qué pensás de el amor en estos tiempos y el de compartir ese amor? Hablábamos antes de la necesidad de empezar a emparejarnos con cada uno consigo mismo, ¿no? De sentir la energía del amor adentro para después salir a encontrarse con otros afuera. Esta idea de que es tu amor, si sé lo que quiero, cómo cuidarme, qué me hace bien, empieza a cambiar todo, ¿no? Y leíamos la frase de un monje zen que vive acá en la Argentina, Kozen, que dice: el amor no se pide, el amor no se reside, el amor se da. ¿Qué dirías en el marco de esta conversación que estamos teniendo esta mañana? Pues yo no diría tanto si se recibe. Por supuesto que se recibe, es un milagro. Se reside, Sí, se recibe. de residir, de eso habla. No se reside, como que no se ancla, no tiene un anclaje en otra persona. Sí, tiene un movimiento. No diría que es una energía, es un maravilloso misterio. Es una circulación que nos aúna. Hay uno de los cuentos donde el protagonista masculino habla de esa mujer de la que se enamora, que no usaba bragas, y como él se abisma en su interior y sale transformado. Para mí el amor tiene que ver con ese acto de arrojo, con el nacimiento, con la entrega a una intensidad de la vida que te transforma a una intensidad que enseña, que circula entre nosotros, que descubrimos en el vínculo con los otros. Eso diría por ahora. Bueno, muchas gracias, Jackie, por este rato con nosotros.
Ha sido un gusto escucharte y bueno, si residís efectivamente acá en Buenos Aires, como decís, algún día por ahí nos encontramos acá en la radio y conversamos un poco más. Buenísimo, muchísimas gracias, un placer la lectura atenta y receptiva y el intercambio con ustedes, realmente un placer. Por supuesto, cuando quieras, a la vuelta nos encontramos. Bueno, igualmente para nosotros, un gran abrazo. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.